amigos, bienvenidos a su programa familiar UNE Educativa. A partir de este momento los invitamos a que se pongan cómodos porque el día de hoy tenemos un tema bastante importante. Estaremos hablando de la herencia y es que nadie piensa en morirse, pero nada mejor que ser previsivos y más aún cuando vemos tantos casos de peleas, de litigios por la herencia. Hoy estamos con un profesional muy reconocido, un amigo de esta casa, nos acompaña el doctor Marcos Ortiz Aguilera, un reconocido abogado, a quien le damos la bienvenida. Doctor, es un placer recibirlo. Al contrario, Moira, es un placer para mí estar en su programa y así es, hoy para asesorar en todo lo referente al tema de la herencia. Bien, ¿y cómo es que nosotros podemos planificar este tema, la herencia? ¿Se podrá hacer testamento? ¿Están ya los herederos forzosos? ¿Quiénes son los herederos forzosos? ¿Cuánto de mi fortuna o de mis bienes yo puedo dejar para herencia? ¿Será que también heredo las deudas? Todas estas preguntas y muchas más serán respondidas el día de hoy. Damos inicio ya con el material preparado, se lo presentamos a continuación. ¿Qué es una sucesión? La muerte es un proceso terminal que consiste en la extinción de la vida, pero que a su vez genera cierta incertidumbre respecto al patrimonio, a los negocios, a creencias e incluso deudas y obligaciones que en vida contrajo la persona ya fallecida. En otras palabras, la sucesión implica la transmisión de las relaciones jurídicas y patrimoniales por la muerte del causante a sus herederos, quienes lo suceden y pasan a ocupar su lugar. ¿Quiénes intervienen en el proceso sucesorio? Están el causante, quien es el sujeto activo, quien da origen o genera una sucesión. En otras palabras, es la persona que fallece o a quien se le ha declarado judicialmente su muerte y con ello da origen a la sucesión. Están luego los sucesores, que son los sujetos pasivos, los beneficiarios o asignatarios en quienes se consuma la transmisión hereditaria, es decir, aquellos a quienes se le transmiten los bienes, derechos y obligaciones que son materia de herencia. En esta parte existen dos clases de sucesores. Están los herederos, quienes son aquellos que mantuvieron alguna relación de parentesco con el causante o matrimonio que les genera vocación hereditaria. Estos pueden ser los padres, la esposa o el esposo y los hijos. Los legatarios son designados beneficiarios por un acto de liberalidad del causante expresada en su testamento. No tienen ninguna relación de parentesco con el causante, pero han sido escogidos a causa de su propia voluntad. La manera en cómo los herederos van a acreditar su condición de tales para ejercer sus derechos hereditarios existirán dos maneras. Primero, a través del testamento, en donde se indica quién es el heredero o el legatario, o una declaración notarial o resolución judicial que se expide en un proceso de sucesión intestada, la sucesión de los descendientes, que está a la igualdad de derechos sucesorios de los hijos. Nos dice que todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios respecto de sus padres. Esta disposición comprende los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales, reconocidos voluntariamente o declarados por sentencia. Incluye también a los hijos adoptivos. Sucesión de los ascendientes. Sucesión de los padres y abuelos. Y es que a falta de hijos y otros descendientes, los herederos son los padres por partes iguales. Si existiera solo uno de ellos, a ese le corresponde la herencia total. Si no hubiera padres, los que heredan son los abuelos. Sucesión del cónyuge. El cónyuge que concurre con hijos o con otros descendientes del causante hereda una parte igual a la de un hijo. Se reparten el 50% de los bienes. Si el causante no ha dejado descendientes ni ascendientes con derecho a heredar, la herencia corresponde al cónyuge sobreviviente en su totalidad. Por otra parte, si no hay descendientes ni ascendientes ni cónyuge con derecho a heredar, la herencia corresponde a los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. Muy bien, y después de ver ese material, doctor, habían muchos aspectos que estoy segura muchos desconocíamos. Sí, efectivamente. Bueno, para que el televidente lo pueda entender, cuando hablamos de herencia, estamos hablando del conjunto de bienes, acciones y derechos que deja una persona al fallecer. Entonces, cuando una persona fallece, automáticamente se abre lo que en materia jurídica se conoce como la sucesión hereditaria,
Hay dos formas de heredar, como bien lo establecía la nota de prensa. Una es vía testamentaria y otra es sin testamento. Vía testamentaria es cuando los titulares del derecho o de los derechos toman sus previsiones y deciden plasmar su última voluntad a través de un documento que en la generalidad de los casos es elaborado por un profesional abogado y llevado ante un notario de fe pública para que quede como una escritura registrada. El testamento es la última voluntad precisamente del testador, del dueño de aquellos bienes, de aquellas acciones y de aquellos derechos. El testamento nos permite establecer de manera clara cuáles son los bienes que yo poseo y cuáles son mis herederos, y además puede ingresar el albacea y puede ingresar un legatario en el testamento. ¿Quién es el albacea? El albacea, en la generalidad de los casos, es el abogado que se encarga de ejecutar el testamento cuando fallece el testador. Fallece el testador y aparece el abogado, llama a la familia y le dice: esta fue la última voluntad de sus padres o de su padre o de su madre, y muestra el testamento y se encarga de ejecutar. En el mismo testamento se establece el porcentaje o el honorario que va a recibir precisamente ese albacea. Y entra el legatario. El legatario es aquella persona a quien el testador le tiene un cariño especial y desea obsequiarle algo de su masa hereditaria. No necesariamente es un familiar, puede que sea un amigo, un vecino. Sí, correcto, no necesariamente es algún familiar o pariente consanguíneo. Ya. Puede ser el compadre, puede ser la comadre, ¿Puede ser una institución inclusive? Puede ser una institución, una persona jurídica, puede ser una fundación, ¿no es cierto? Entonces, ese es el legatario que ingresa en el testamento, pero no puede ingresar con la totalidad de la masa hereditaria. ¿Hasta cuánto es el porcentaje que le pueden dejar al legatario? Cuando hablamos de un testamento, el testador tiene una libre disponibilidad del 20% del 100% de la masa hereditaria, que no necesariamente se lo tiene que dejar al legatario, también se lo puede dejar a un hijo, digamos, ¿no? Que también va a heredar como heredero forzoso. Como heredero forzoso, que le da pero su yapita. su yapita, como usted lo dice. Generalmente, en los casos que yo he podido ver en el tema testamentario, generalmente se lo dan al hijo menor, porque ya los hijos mayores ya terminaron el colegio, ya terminaron la universidad, ya tienen una profesión, ya tienen una ocupación, ya tienen un sustento. En cambio, el hijo menor está recién terminando estudios, entonces necesita un plus económico que lo pueda ayudar. Entonces, generalmente ese 20% de libre disponibilidad de la masa hereditaria, digo generalmente, se lo otorgan al hijo menor, pero es un libre por ciento de disponibilidad que el testador puede elegir hasta un 20% del 100% de la masa hereditaria. Ahora, ¿habría cómo los herederos forzosos refuten esa decisión del testatario? Es decir, que se opongan y alguien que hubiera sido una injusticia, ese 20% destinado a cualquier persona. No hay por qué. ¿Cómo? No hay cómo, porque la ley boliviana se lo permite al testador. Bien. No hay cómo. Ahora, si se estuviera vulnerando ese 20% de libre disponibilidad, sí. Los herederos pueden impugnar ese testamento y pueden hacer que se respete precisamente los porcentajes establecidos por ley. ¿En qué casos, por ejemplo? Cito un ejemplo. Hipotéticamente, solamente este testador tiene un hijo y teóricamente tendría que haberle dejado el 100% a su hijo. Ya. ¿No es cierto? Pero decide dejarle 50% a un ahijado y 50% a mi hijo. Estoy vulnerando lo establecido en la ley boliviana, porque mi libre disponibilidad es 20%. No puedo dejarle 50% a mi ahijado, puedo dejarle solamente el 20% de mi masa hereditaria. Entonces, quien se siente afectado, que es mi hijo puede iniciar un proceso judicial para impugnar ese testamento y para hacer que se respeten los límites establecidos por ley. Bien, ¿y qué pasa en los casos donde además de haber cuentas bancarias, además de haber acciones o bienes, también hay deudas? Primero habría que cubrir esas deudas y después lo que sobre se lo reparten. ¿Cuál sería el proceder? Bueno, en el marco de un proceso, de un tema de testamento, los hijos deciden además si quieren heredar o no quieren heredar. Siempre ha existido esta confusión. ¿Las deudas se heredan o no se heredan? En realidad las deudas no se heredan. Lo que hay es una garantía que sirve para que el acreedor del fallecido pueda hacerse pago. Bien. Entonces, yo en vida le debía a Juan Pérez y entonces tengo bienes. Yo fallezco y no es que mi hijo vaya a heredar esa deuda, pero es que hay bienes que son garantías. Entonces, mis hijos decidirán si les conviene recuperar la casa y honrar la deuda o en definitiva se dejan quitar la casa, pero no tiene por qué atacar
a los bienes que puedan tener mis hijos. ¿Y qué o pasa mis si herederos. la persona que fallece tiene deudas, pero en vida esos bienes que eran la garantía dispuso a nombre de sus herederos? Si no está inscrita la garantía, entonces va a favor de sus herederos. Porque en materia civil, cuando hablamos de obligaciones, siempre esa obligación debe estar respaldada a través de un documento y debe estar registrada en derechos reales. Bien. Pero si no fue hecha de esa forma, de manera tal que cuando yo transferí en vida, cuando yo cedí en vida, estaba libre de gravamen e hipoteca, entonces no va a tener ningún efecto retroactivo. Bien, nos vamos a una brevísima pausa. Está muy, pero muy interesante el tema. Estamos hablando de herencia. Le recordamos que usted también puede mandar sus mensajes solicitando algún tema en particular que quiere que nosotros tratemos aquí en UNE Educativa. Ya estamos de vuelta, no cambie de canal. Mi nombre es Moira Rueda y los acompañaré todos los días, de lunes a viernes, de 11:30 a 12 del mediodía. Usted tendrá en su revista educativa temas de salud preventiva, cómo lidiar con los problemas legales, cómo manejar el presupuesto en la casa, esto y muchos temas más. Pocas son las decisiones que marcarán tu futuro. Hoy te toca elegir para hacer realidad tu proyecto de vida. Sé un profesional en corto tiempo. Carreras técnicas en el Tecno UNE. Formando líderes profesionales de Bolivia. En Fidal Equipetrol también queremos ya preparar la fiesta de fin de año. Tenemos canastones desde 50 bolivianos hasta 1000 bolivianos. Tenemos también los canastones personalizados, los cuales no tienen ningún incremento. Tenemos los canastones bellísimos de 501 bolivianos en conservadora. Tenemos los vales navideños. Pueden ser para juguete, para ropa, como pueden ser vales abiertos en el cual le das la oportunidad a tu funcionario que compre lo que más necesita en las fiestas de fin de año. La UNE te ofrece medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería de sistemas, ingeniería medioambiental. Inscripciones abiertas. Universidad Nacional Ecológica. 18 años formando líderes con responsabilidad social y compromiso ecológico. Mi nombre es Moira Rueda y los acompañaré todos los días, de lunes a viernes, de 11:30 a 12 del mediodía. Usted tendrá en su revista educativa temas de salud preventiva, cómo lidiar con los problemas legales, cómo manejar el presupuesto en la casa, esto y muchos temas más. Te damos la bienvenida a Fidal Equipetrol, donde ya estamos listos esperándote para que tú puedas ir comprando los regalos navideños. Los juguetes Fisher Price para todos los niños pequeñitos. También tenemos la línea completa WinFam, una línea hermosísima también para los niños, musical, didáctica, Playro, una línea muy linda ya que es una línea didáctica. Toda la colección Barbie la tenemos con descuento. Te esperamos en Fidal Equipetrol. Y nosotros continuamos con este tema tan importante hablando de herencia y nos preguntamos, así como hay herederos, ¿también se puede desheredar a alguien que le correspondería pues poder recibir esos bienes de ese ser querido? Justamente preparamos un material que nos habla de ello.
Y como vemos ahí en el video, son casos bastante particulares. Sí se podría, pero hay que probar de alguna manera u otra, ¿no? Sí, efectivamente, hay causales establecidas en la ley boliviana en la cual yo puedo desheredar a mis herederos forzosos, pero debo demostrarlas en el marco de un proceso judicial. Por ejemplo, tenemos el declarar indigno a mis herederos forzosos. ¿Cómo los declaro indignos? Por ciertas causales establecidas. Por ejemplo, que alguno de mis herederos forzosos hubiese intentado quitarme la vida, o en su defecto que hubiese intentado quitar la vida a mi esposa, o que me hubiese acusado falsamente de la comisión de un delito de manera calumniosa. Entonces, en ese tipo de situaciones, yo podría iniciar un proceso judicial, demostrar que sí adecuó su conducta a lo antes mencionado, y el juez en sentencia podría o desheredarlo o en su defecto declararlo indigno. Y ahí de esa forma yo me libro de dejarle herencia a ese heredero forzoso. Bien, y vimos que son súper puntuales los casos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un hijo que por ahí me salió un borrachín y yo sé que se va a despilfarrar la plata una vez la tenga en sus manos? ¿Hay la manera de yo poner una persona que sea como su tutor? ¿Hay algún tipo de condicionante que se pueda establecer, doctor? Lastimosamente no, en ese sentido no. Si es menor de edad, claro, siempre van a estar sus representantes, que puede ser su madre, o puede ser de pronto los tíos o los abuelos. Solo si es menor de edad. Solo si es menor de edad, pero a partir del momento que adquiera la mayoría de edad, es capaz 100% de decidir qué va a hacer con lo que le pudo haber tocado en el tema de la herencia vía testamentaria. Pero es bueno establecer también lo siguiente, Moira. Habíamos dicho que hay dos formas de heredar. Una es vía testamentaria. Vía testamentaria, yo tomo las previsiones del caso y deseo de una vez por todas tener lista mi última voluntad, porque no estamos seguros si vamos a retornar a casa. Yo siempre digo, de lo único que podemos estar seguros en esta vida es que nos vamos a morir. Aunque no querramos pensarlo. Aunque no querramos, pero es lo único que tenemos seguro, la muerte. En esa lógica, el que usa testamento. Y el que no usa testamento, el que fallece de manera improvista, entonces no hay testamento. ¿Qué deben hacer? Los herederos forzosos, que sería mi esposa y mis hijos, tienen que iniciar ante un notario de fe pública un trámite que se llama aceptación de herencia. Hay una gran diferencia. Tenemos un nuevo Código de Procedimiento Civil. El viejo Código de Procedimiento Civil establecía que teníamos que contratar abogado, teníamos que solicitar la declaratoria de herederos ante un juez de instrucción en materia civil y teníamos que aportar las pruebas correspondientes para demostrar que éramos herederos forzosos. Era un poquito más largo y un poquito más costoso en términos económicos. Sin embargo, el actual procedimiento civil, en concordancia con la ley del notariado plurinacional, establece que la aceptación de herencia cuando no hay testamento, se tramita ante un notario de fe pública y lo único que se debe acreditar es el certificado de defunción del causante, certificado de matrimonio si hay esposa para heredera y de los hijos para poder heredar. Ahora, los trámites son más sencillos. ¿Y qué pasaría si no son casados legalmente y simplemente son concubinos? ¿A partir de cuántos años de convivencia ya se considera viudo o viuda? Tendría la concubina que demostrar en la vía judicial y tener una sentencia judicial que acredite que ella efectivamente tuvo una unión libre de hecho. De no ser así, solamente tendrá que heredar el hijo. Pero además, cuando hay la herencia sin testamento, hay porcentajes establecidos por ley. ¿Cómo se hereda? Vamos al siguiente ejemplo. Fallece papá y queda viva mamá, que sería la esposa, y un solo hijo. Cualquiera diría, bueno, está facilito, 50 el hijo y 50 la esposa. No es así. La ley establece que 50% automáticamente hereda la esposa y además entra como una hija más. Entonces, en el ejemplo que estamos dando, falleció Juan, digamos, está la esposa, está el hijo, la esposa entra con 50% más 25% como si fuera una hija y el restante 25% para el único hijo que tuvimos. Total, 75% de la masa hereditaria para la esposa y 25% para el único hijo que tuvimos. Bien, ¿qué pasaría si fallece el papá y tiene hijos que no han sido reconocidos? ¿Hay alguna manera de...? Si no han sido reconocidos no hay ningún problema, porque uno de los elementos básicos es la filiación. ¿Qué es la filiación? La filiación es el vínculo jurídico y consanguíneo que tienen las personas, pero plasmadas a través de un certificado. Si no hay un certificado de nacimiento que acredite precisamente la filiación, no hay ningún problema. Pero
La ley no hace ninguna diferenciación entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y aquellos hijos nacidos fuera del matrimonio. Si esos hijos nacidos fuera del matrimonio han sido reconocidos, tienen la afiliación, tienen el certificado de nacimiento, tienen el derecho de heredar en igualdad de condiciones y de porcentajes que aquellos hijos nacidos dentro del matrimonio. Bien, a la hora de poder repartir todos los bienes que han quedado, ¿quién hace la valoración para poder repartirlos de partes iguales? Está establecido por ley. El notario de fe pública, si hablamos de la herencia sin testamento, el notario de fe pública lo que va a hacer es otorgar la declaratoria de heredero sin testamento. Y de ahí está establecido por ley. Si los herederos no quieren respetar los porcentajes establecidos por ley, recién ahí van a recurrir a una instancia judicial para que sea el juez el que les otorgue su alicuota parte y ordene la inscripción y registro en esas cuotas partes establecidas por ley. Bien, y en el caso de dejar un bien inmueble que valga unos $20.000, tendrían que vender el bien inmueble y luego ya con el dinero ahí recién repartirlo. Sí, le comento que en instancia final, cuando ya el juez ordenó el registro del derecho propietario de ese inmueble a nombre de los 5 herederos, hipotéticamente, y resulta que uno de los 5 herederos quiere su plata. Hay cualquiera de estas alternativas. Se juntan los otros 4 y le dan su alicuota parte en dinero, o en su defecto, ese que está solicitando su plata, su dinero, puede pedir el cese de la copropiedad y ante una autoridad judicial solicitar la venta del inmueble para recibir su pago. Muy bien, tenemos muchísimas preguntas pendientes y estoy segura que en casa usted también. Nos vamos a una pausa cortita, estamos de regreso hablando de la herencia. Mi nombre es Moira Rueda y los acompañaré todos los días, de lunes a viernes, de 11:30 a 12 del mediodía. Usted tendrá en su revista educativa temas de salud preventiva, cómo lidiar con los problemas legales, cómo manejar el presupuesto en la casa, esto y muchos temas más. Pocas son las decisiones que marcarán tu futuro. Hoy te toca elegir para hacer realidad tu proyecto de vida. Sé un profesional en corto tiempo. Carreras técnicas en el Tecno UNE. Formando líderes profesionales de Bolivia. En Fidal Equipetrol también queremos ya preparar la fiesta de fin de año. Tenemos canastones desde 50 bolivianos hasta 1000 bolivianos. Tenemos también los canastones personalizados, los cuales no tienen ningún incremento. Tenemos los canastones bellísimos de 501 bolivianos en conservadora. Tenemos los vales navideños. Pueden ser para juguete, para ropa, como pueden ser vales abiertos en el cual le das la oportunidad a tu funcionario que compre lo que más necesita en las fiestas de fin de año. La UNE te ofrece medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería de sistemas, ingeniería medioambiental. Inscripciones abiertas. Universidad Nacional Ecológica. 18 años formando líderes con responsabilidad social y compromiso ecológico. Mi nombre es Moira Rueda y los acompañaré todos los días, de lunes a viernes, de 11:30 a 12 del mediodía. Usted tendrá en su revista educativa temas de salud preventiva, cómo lidiar con los problemas legales, cómo manejar el presupuesto en la casa, esto y muchos temas más.
Te damos la bienvenida a Fidal Equipetrol, donde ya estamos listos esperándote para que tú puedas ir comprando los regalos navideños. Los juguetes Fisher Price para todos los niños pequeñitos. También tenemos la línea completa WinFam, una línea hermosísima también para los niños, musical, didáctica, Playro, una línea muy linda ya que es una línea didáctica. Toda la colección Barbie la tenemos con descuento. Te esperamos en Fidal Equipetrol. Muy bien, y nosotros estamos de regreso aquí en UNE Educativa desde los estudios de la Universidad Nacional Ecológica, hablando acerca de la herencia. Doctor, ¿hay manera de dar anticipo de herencia a nuestros hijos? Sí, correcto, hay forma de dar anticipo de herencia. De hecho, fíjese, la herencia se hace obligatoria, pero cuando fallecen los padres o los causantes. Mientras tanto, hay una suerte de derecho expectaticio, pero que no se puede exigir. Yo no puedo decirle a mi padre, papá, te exijo que vendas la casa, me des la plata que me corresponde. Exigir no puedo. Hay una suerte de derecho expectaticio. Es de su cariño. Es de su cariño, es de su voluntad. ¿Qué hacen los padres generalmente? Los padres lo que hacen es dar un anticipo de herencia. En materia jurídica se llama anticipo de legítima, pero es voluntario. Entonces, ¿qué hacen los padres? Generalmente cuando se independizan los hijos, ¿no? Le dan entonces un anticipo de legítima o anticipo de herencia para que ellos puedan comenzar sobre una base sólida. Pero eso siempre debe estar hecho a través de un documento elaborado por un abogado con su debido reconocimiento de firmas y rúbricas para que el día de mañana precisamente conste de que uno de los hijos ya ha recibido una alícuota parte y cuando toque ya el tema de la herencia total en la masa hereditaria se tenga conocimiento de que él recibió una determinada parte. Bien, ahora, ¿y qué pasa? Muchos papás también deciden, para evitarle tanto trámite, ya poner los bienes inmuebles en vida a nombre de los hijos. Se presta también para algunos problemas, que por ahí el hijo se casa con una mujer o al revés, la mujer se casa con un varón que va cizañando y terminan votando a los papás del propio bien inmueble. Claro, bueno, en la actualidad lo que el abogado suele aconsejar precisamente a sus clientes es que muchos padres dicen, no, ya cuando llega una determinada edad, bueno, dejaremos las cosas en orden, pondremos de una vez la casita a nombre de nuestros hijos para que ellos no tengan ningún problema el día de mañana. Pero siempre está la susceptibilidad, pero ¿qué vamos a hacer? Por ahí mañana la venden, por ahí mañana nos botan al asilo, ¿qué hacemos? Entonces el abogado siempre recomienda que se haga el anticipo de legítima o de herencia, pero siempre poniendo la cláusula de reserva de usufructo. ¿Qué significa reserva de usufructo? De que el inmueble es de propiedad de los hijos, ya es de propiedad de los hijos, pero esa reserva de usufructo implica de que no pueden vender, no pueden hipotecar y no pueden votar a sus padres hasta que ellos partan hacia el otro mundo, hasta que fallezcan. Mejor asegurarse entonces, Mucho mejor, es lo más recomendable. Muchísimas gracias, doctor. Hemos aprendido muchísimo con usted el día de hoy hablando de las herencias. Estamos con el doctor Marcos Ortiz Aguilera, un reconocido abogado de nuestro medio. Llegamos al final del programa. Agradecerles a todos por su preferencia. Recordarles que tenemos nuestra página en Facebook, donde ustedes se enteran de todos los temas que nosotros tocamos día a día, de lunes a viernes, aquí en UNE Educativa, desde los estudios de la Universidad Nacional Ecológica. Mañana nuevamente nos reencontramos a la misma hora por Solo Noticias. Que Dios los bendiga. Chao, chao.